nosotros usamos mucho esto porque pues damos algunas pláticas, charlas, como bien sabe Noemí, ¿no? Allá en CCH Naucalpan y es donde pues las pueden ver otros que no pudieron asistir o a la sesión en línea o al auditorio o a la sala, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla de esta presentación. Es una presentación muy sencilla. Es una presentación, pues que sobre todo yo le pondría como una presentación detonante, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho lo que las y los jóvenes hacen, ¿no? Pues porque uno aprende, yo soy profesor del CCH Naucalpan y la verdad es que uno aprende más de ustedes para la enseñanza que lo que uno puede enseñarles, ¿no? Entonces, yo titulé, bueno, y esta presentación, esta charla, que ojalá y nos permita detonar muchas reflexiones, pues es gracias a la invitación que me hace Noemí, ¿no? De, pues el interés que tienen ustedes de su proyecto. La verdad es que, pues sí, pensé tantas cosas, pero hay poco tiempo, y más bien me parece que si sumamos las reflexiones podemos hacer algo mucho más sólido, ¿no? Y no que se desvanezca tan rápido, incluso conceptualmente. Yo le titulé Infancias y Juventudes, algunas reflexiones, ¿no? Y ahí hay una primera imagen que yo creo que para ustedes es una imagen, pues, que les genera muchísimas ideas, pero también que les genera muchísimas preocupaciones, ¿no? El asunto de la violencia. La violencia, pues ahí se ve la violencia escolar, pero sobre todo la violencia que enfrentan las infancias y las juventudes en nuestra sociedad actual. En este sentido, yo les preguntaría a ustedes, cómo se han acercado a este problema? ¿Cómo lo han conceptualizado? ¿Cómo lo han problematizado? Mm, a, a ver, yo lo problematizo como una parte de la normalización de la violencia en esas edades, porque primero que nada, nadie nos enseña como que a gestionar nuestras emociones, en ningún momento de nuestras vidas. Como tal, no llega alguien y nos dice, bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo tienen que reaccionar ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces es muy común que esas edades con todos estos cambios que conlleva entrar a etapas como la pubertad y la adolescencia, esto se desborde todavía más, ¿no? Y termine justamente en situaciones que pueden llegar a ser peligrosas para los adolescentes y niños, ¿no? Porque, bueno, a mí me tocó mucho ver cuando yo iba en la primaria, que luego se salían a pelearse a los campos que estaban cerca de donde yo estaba, ¿no? De estudiando. Y muchas veces eran por conflictos que tal vez al día de hoy las personas pueden voltear a verlos y decir, bueno, es que esto no tenía caso que lo resolviéramos de esta manera, ¿no? Y bueno, esto también nos lleva a la parte de algo que ha sido muy cierto, que es que la violencia muchas veces es un reflejo de lo que estas personas sufren en casa, ¿no? Muchas veces durante su vida familiar están expuestos a violencias entre sus padres, entre ellos mismos, entre hermanos, y pues a final de cuentas es un comportamiento que se aprende y que luego van y reflejan, ¿no? En sus compañeros. Muy bien, gracias, Noemí. Sí, Sí, adelante, Dante. sí, yo también agregaría que, como dice Noemí, es parte de esta normalización de la violencia y también normalización a la tolerancia al descuido de estos grupos, ¿no? De ver a las infancias y las juventudes desde una mirada adultocéntrica y desde el principios de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, se repiten estos patrones de parte de los adultos de creer que los niños ya nacen sabiendo todo, o sea, ya tienen un comportamiento predeterminado, como si fuésemos robots y ya salimos programados y ya lo sabemos todo, ¿no? Por eso ya debemos saber comportarnos, sentir, saber las cosas, etcétera. Entonces esto conlleva a procesos educativos muy
deplorables, o sea, que carecen de afecto, de atención, de inteligencia emocional, y eso obviamente se expresa pues cuando estamos ya en círculos de la escuela, porque son los círculos en los que comienza todo. O sea, es el primer círculo de socialización fuera de la familia, donde interactuamos con personas que pues son externas a nosotros y obviamente vamos a expresar ahí nuestras necesidades, nuestros sentimientos en una forma totalmente diferente. Ahora, si le sumamos a eso la dinámica escolar, que es una jerarquía y que dentro de los alumnos hay un descuido total por parte de las autoridades de la propia escuela porque se ven solamente como un lugar de enseñanza, pero academicista nada más, pues obviamente se torna el escenario propicio para que dentro de los grupos de estudiantes pues hayan situaciones de violencia. O sea, siempre va la dinámica de víctima y victimario siempre se va a llevar a cabo y más en esos espacios porque es el origen de esas conductas. O sea, el origen del victimario es en los primeros círculos sociales en los que está esta persona después de la familia. Entonces es muy natural que en un país como México, con tanta violencia familiar, con tantos círculos de vulnerabilidad, pues aparezcan estas actitudes. Entonces, claro, no sé, lamentablemente es algo muy cotidiano, lamentablemente es algo que no se ha tratado y que las raíces son tan profundas que a veces cuesta mucho trabajo eh, poder canalizar sobre dónde tenemos que actuar, porque ese yo creo que ha sido uno de los problemas principales, que se ha actuado en la parte superficial del problema, no atendiendo a la raíz, porque obviamente si lo atendemos de raíz conllevaría pues muchísimos más esfuerzos, más gente, más tiempo, más recursos, no solamente monetarios, ¿no? Sino también humanos. Y pues yo creo que ahí ha radicado gran parte del conflicto y también el que se le toma como un tema sin importancia. O sea, ya se consideran estos casos como algo extremo hasta que pasan cosas como lo que pasó hace un mes, creo que en una pelea escolar, aconteció el fallecimiento de una chica, ¿no? De una estudiante de secundaria. Entonces, hasta que pasan esas cosas, se les voltea a ver el problema y aún así se atiende. Entonces, ¿sí? sí, yo lo llevaría por ese enfoque también. Sí, de hecho, habría que decir, aunque a los adultos nos incomode mucho, pues esta violencia es una violencia estructural, construida desde la visión adulta, ¿no? Que le exigimos a los y las más pequeñas a ser violentos, violentas para sobrevivir, ¿no? Incluso estas correcciones del niño que llega golpeado, lo que se le dice es, pues tú también pégales, ¿no? Cuando debería de atenderse en otros sentidos, pues más dialógicos, y habría que decir que también las violencias pues son consecuencia de muchísimas desigualdades, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen se ve, pues este conflicto entre dos personas, pero también se ve la normalización, como bien lo decían ustedes, y el, pues, hasta en cierto sentido, la invisibilización de estos conflictos por parte de quienes están alrededor, ¿no? O sea, pues incluso muchas veces lo podemos ver en nuestros barrios, ¿no? Hay gente que está lastimándose y pues no nos metemos a separar, eso se ve mal en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, bueno, la idea es cómo podemos nosotros observar las condiciones, pero también las necesidades de las infancias y juventudes desde perspectivas pues más sólidas, ¿no? En este caso, la sugerencia es recuperar esta perspectiva pues que las feministas nos han mostrado que es la interseccionalidad, ¿no? Cómo a partir de esta perspectiva podríamos no solo construir diagnósticos mucho más contundentes, más objetivos de lo que viven, las circunstancias que tienen y las desigualdades que sufren infancias y juventudes, sino incluso también cómo se puede intervenir, cómo se puede romper con esas desigualdades y violencias, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia y partimos de esta imagen. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa la niñez, ¿no? Y la juventud. Si pudiéramos categorizarla, describirla, ¿no? En términos muy ordinarios, muy comunes, ¿qué se dice que son las niñas, los niños, las adolescentes, las jóvenes, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué significa eso? ¿Ustedes qué dirían? Que si podemos, si se puede clasificar, si se puede describir en términos muy eh, simples. ¿Qué son los niños? ¿Qué son los adolescentes? ¿Qué son los jóvenes? ¿Qué son eso? ¿Qué significa eso?
¿Qué dirían ustedes? Pues ahí vemos la imagen, ¿no? La imagen que es como estas visiones lineales de lo que es la vida humana. Por supuesto que la vida humana, biológicamente hablando, psicológicamente hablando, pues tiene etapas, ¿no? Y ahí se ve claramente, pues, 8 etapas de la vida humana, aunque los estudios, sobre todo de la ciencia social, nos han dicho que no es tan lineal, ¿no? Estas etapas, sino que dependen de contextos, depende de cultura, depende de circunstancias y desigualdades, ¿no? Pero ¿qué significa ser niños? ¿Hay una idea tradicional de lo que es un niño y un joven? ¿Una niña, una joven? Yo creo que, viendo desde ese punto de vista tradicional, pues están como estos esquemas o estereotipos de alegría o energía, am, capacidad para poder moverse de aquí a allá, ¿no? Estar de un lado, estar al otro. También se considera mucho como ingenuidad, ¿no? O sea, el estar aprendiendo en estos, todo es nuevo, ¿no? Entonces no sabemos cómo reaccionar ante ciertas cosas, ciertas actitudes, los sentimientos son nuevos, estamos aprendiendo a enojarnos, a amar, todo es fresco, ¿no? Y por eso yo creo que también de forma tradicional se nos considera o se les considera a los adolescentes y a los niños, pues como personas que aún no saben, ¿no? Porque también eso se viene acompañado de la edad de juventud, como alguien que no sabe, que está aprendiendo a conocer, a experimentar y por tanto, pues no es una persona que tenga las mismas habilidades que tiene un adulto, o así es como tradicionalmente se ve. También como que muchas ganas, ¿no? Por hacer las cosas, pues, por querer salir adelante, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Yo creo que esas serían como las ideas tradicionales que hay de ambos. Bien. Yo, Ajá. por otra parte, siento que a los niños y adolescentes muchas veces ni siquiera se les dota de decirles personas o sujeto, ¿no? Creo que es algo muy básico, pero que muchas veces se les niega en algunos espacios y que vienen como en este nuevo concepto de niñofobia, ¿no? Que son estas personas que realmente no consideran que sean personas que importen. Y justamente porque a los niños se les tiene dentro de esta concepción que no son, que su opinión es importante porque están aprendiendo, porque no saben y no tienen la experiencia suficiente para aportar en algunos temas o en algunos lugares. Además, considero que, bueno, clásicamente a los niños, desde el aspecto religioso, que fue desde donde a mí me educaron en la primaria y en la secundaria, nada más se les veía como angelitos llenos de virtudes, ¿no? Minimizando sus problemas y otras cosas. Muy bien, y sin embargo, ¿no? A pesar de que existe un concepto tradicional de lo que es ser niña, niño, joven, aún así se rompen esquemas, por ejemplo, cuando una niña queda embarazada, ¿no? Mm. Cuando un niño no va a la escuela y tiene que trabajar, ¿no? Es decir, pues no está definido ni siquiera por la edad, aunque los pedagogos y los psicólogos, ¿no? Plantean ciertas edades de desarrollo, por supuesto que hay, pero en realidad socialmente a veces se brincan ciertas etapas, ¿no? Por ejemplo, el ser adolescente, que es un concepto socialmente construido para el siglo XX, un poco el siglo XIX, pues en realidad es nuevo, pero antes de eso, pues al adolescente en realidad era una etapa que las infancias se las saltaban porque rápidamente se convertían en adultos, en adultas, ¿no? Y bueno, como ustedes lo dicen, ahí están estas categorías del concepto moderno de lo que es niñez y adolescencia y un poco juventud, ¿no? La despreocupación, la felicidad, el juego, pues sus espacios de socialización es la casa, la escuela, el barrio, que es el barrio inmediato, ¿no? Sin embargo, también se les pone esa carga socialmente fuerte que son el futuro de la sociedad, ¿no? Y hasta la fecha sigue estando, apareciendo en ese discurso adultocéntrico de que los niños tienen la responsabilidad de salvar al mundo, ¿no? Los jóvenes tienen que salvarlo, ¿no?
Y bueno, y por otro lado, también se les pone esta categoría de pues, dependientes, subordinados, no tienen derechos propios, ¿no? Por supuesto que tienen que obedecer, están aprendiendo. Y bueno, puede ser de larga duración, pues esa condición de ser niños y jóvenes, ¿no? Hoy con nuestras sociedades cada vez más en crisis, pues se ha alargado más estas etapas de infancias y de juventudes, ¿no? Porque en realidad lo que caracteriza en términos modernos el ser adulto es la certeza, ¿no? Es el realizarse, es el adquirir patrimonio, es el ser autoridad. Y pues eso se ha ido pues diluyendo, ¿no? Y ha sido muy complejo para niños, niñas y jóvenes, ¿no? Entonces, ¿para qué esto, no? Para entender que las infancias y las juventudes son construcciones sociales, ¿no? El ser humano tiene etapas de vida y no es que antes del siglo XIX no hayan existido adolescentes, ¿no? O no es que cuando no había escuela pública no existían niños, sino que en realidad son las sociedades, sobre todo instituciones, quienes construyen históricamente las infancias y a las juventudes, ¿no? Y bueno, estas instituciones y sociedades pues están siempre diseñadas desde una visión adultocéntrica. ¿Qué hacen instituciones y sociedades? Pues determinan límites en infancias y en juventudes, las regulan, las intervienen a través de distintos dispositivos, diría Foucault, sobre todo dispositivos de control y disciplinamiento, ¿no? Uno de ellos es la escuela, muy importante, ¿no? Sí, claro, hay un aprendizaje importante en los jóvenes, en las niñas, los niños, pero sobre todo hay una transición hacia el mundo adulto, ¿no? Derechos, legislaciones, si uno observa, por ejemplo, las infancias en la primera revolución industrial, pues son muy distintas a la actualidad, ¿no? Donde hoy se presume de tener legislaciones internacionales incluso que garantizan derechos en la niñez y en las juventudes, aunque nada más estén en la letra, ¿no? Y por otro lado, además de que las instituciones y sociedades significan a la niñez y a las juventudes, pues también las experiencias infantiles en su generalidad y en su particularidad, pues van configurando esa idea de ser niños, niñas, jóvenes, adolescentes, incluso adultos, ¿no? Hoy, bueno, vemos la gran condición social, estructural, nuestros procesos globales que si bien a cada niño, a cada región, a cada, podemos decir, cada segmento de la población va a ser diferenciada, en realidad sí hay procesos globales que las están atravesando, ¿no? Y una de ellas es que ha cambiado la familia. La familia ha cambiado, las familias han cambiado. Hace unos 30, 40 años, pues la familia nuclear seguía siendo la principal familia en México, por ejemplo, ¿no? Y hoy en realidad ya está muy poco de ser alcanzada por la familia de las madres solteras. Antes de la familia nuclear estaban las familias extensas y hoy las familias extensas pues tienen una crisis, ¿no? De que cada vez somos menos en nuestras familias. Esas estructuras y esas lógicas familiares, por supuesto que están dándole un nuevo significado y nuevas condiciones y circunstancias a las infancias y las juventudes. Y en parte, pues la responsabilidad la tienen estas políticas neoliberales, ¿no? Donde los estados-nación, pues han dejado de invertir, por ejemplo, en educación, eso como se sintió, por ejemplo, en la pandemia, poca infraestructura, mucha desigualdad y pocas condiciones para las clases en línea, poca capacidad de los profesores también precarizados, y bueno, y qué decimos de los sistemas de salud, ¿no? Donde destaca, por ejemplo, en la pandemia, que los últimos en ser vacunados, ¿quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Los niños. Los niños. Los niños y los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, bajo el argumento de que pues no son más fuertes, no lo necesitan, etcétera. Pero ahí se ve esto que ustedes decían hace rato, la exclusión, ¿no? Ahí sí se les considera fuertes, pero cuando se trata de tomar decisiones son débiles, ¿no? Eh, Además, este argumento de, pues mientras los adultos y adultos mayores quienes lo pudieron hacer, se replegaron en sus casas, se confinaron, quienes tuvieron que salir a laborar, ¿no? Fueron los jóvenes.
sobre todo, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Y ahí se ve como que esta también desigualdad y salen al mercado laboral no para emplearse de manera formal, sino al trabajo informal, es decir, a seguir siendo explotados, excluidos, sobajados, ¿no? Y arriesgarse. Incluso, bueno, el detalle de que se confinaron los adultos y adultos mayores, los jóvenes y adolescentes sobre todo salen a trabajar, también niñas, niños, y regresan a casa a contagiar, ¿no? Entonces, pues, pero finalmente los que más se arriesgaron fueron las infancias y las juventudes, ¿no? También un actor que está influyendo mucho en condicionar las trayectorias de vida de infancias y juventudes es el mercado y los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana. Se dice que las generaciones de hoy son nativos digitales, ¿no? Así les dicen, ¿no? Que prácticamente son súper diestros para las tecnologías. Y bueno, eso determina muchísimas cosas. Estaba leyendo un texto, por ejemplo, en el cual pues se sorprenden de cómo un niño de 3 años ya sabe meterse a internet, sabe ver el video que quiere, ¿no? Pero no sabe hacer cosas, entre comillas, que los niños de 3 años de manera normal harían, ¿no? En otras épocas, ¿no? Y entonces eso, pues sobre todo tiene que ver con esta facilidad de acercarse a los medios masivos de comunicación. Pero habría que decirlo, en esta incidencia creciente del mercado está, por supuesto, el asunto del consumo, ¿no? Cada vez más los niños, niñas y adolescentes y jóvenes pues no solo participan en la vida social, sino sobre todo participan en la vida económica consumiendo, ¿no? Pero con esta visión tradicional de que consumes lo que hay, lo que hemos hecho para ti, y no consumes lo que necesitarías, ¿no? Y finalmente, bueno, hay muchísimas transformaciones culturales, sociales, estructurales que han afectado la escolaridad y el uso de los espacios públicos y privados. Vean esas estadísticas, ¿no? ¿Quiénes trabajan en México por género y ocupación? Pues 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en México y con la pandemia esto creció muchísimo. De hecho, hay mucha deserción en la escuela pública, en las escuelas hay mucha deserción porque pues muchos jóvenes y niños y niñas pues se incorporaron al mercado de trabajo y vean a dónde se incorporan, sobre todo actividades informales. Oigan, ¿qué creen que tocan aquí? ¿Me esperan un minutito? Voy a ver quién es. Aquí me importó. Perdón, Sí, por supuesto. No se Le voy, preocupen. le voy a poner aquí pausa, perdón. A ver aquí si le puedo poner pausa. Reanudamos grabación. ¿Sí? ¿Reanudamos? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? Yo ya regresé. Y sí, Sí, sí. Perfecto, bueno, seguimos. Y bueno, algo que se amplió muchísimo en esta pandemia fue la incorporación al mercado informal, como vendedores ambulantes, actividades de apoyo, trabajo doméstico. Y bueno, vean, muchos hombres se incorporaron, pero también muchísimas mujeres, ¿no? Eso fue que... Y las infancias y juventudes, en esta idea de la construcción social del concepto que limita sus trayectorias, pues son tránsitos múltiples, son etapas, ¿no? Diferenciadas dependiendo el contexto, dependiendo también pues, la capacidad de agencia, ¿no? Diría Giddens. Y lo que sí es cierto es que estos procesos globales que las atraviesan, a infancias y juventudes, están cada vez más afectadas por la desigualdad. No sé, por ejemplo, en su caso, qué han observado de las múltiples desigualdades que viven infancias y juventudes. Pensemos, por ejemplo, en el asunto de género. Ahí, vean, ¿no? Está el caso de las mujeres que se incorporan al asunto laboral, pero muchas veces ese trabajo no es pagado, ¿no? Para ellas, ¿no? No sé qué han observado, si les interesaría, por ejemplo, hacer cierto trabajo de diagnóstico o de intervención en este aspecto de económico, laboral, si hay posibilidades en donde. Yo últimamente he enfrentado a realidades de estudiantes del CCH Naucalpan que en realidad van reprobando todas sus materias porque
necesitan estudiar y sus discursos y sus narrativas son que prefieren mejor seguir trabajando que seguir estudiando porque al menos pueden adquirir, ¿no? Necesidades que ellos consideran importantes, ¿no? Y cuando les pregunto, bueno, ¿y en qué trabajas? Pues me hablan de McDonald's, ¿no? De tiendas de autoservicios, donde no tienen pues prestaciones laborales y son empleados temporalmente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esta eh, posibilidad de diagnóstico y de intervención a partir de lo laboral? Mm, ¿Detectan? no, sí, Adelante. sí. No, pues yo creo, en primera, considero que es un tema importantísimo. Sería increíble hacerlo, una investigación ya tal vez desde jóvenes. Sería increíble hacerlo para mostrar todas estas perspectivas, ¿no? De una forma un poquito más personal, yo creo que sería muy bien. Y ya sobre la opinión del tema, vaya, lamentablemente son muchas las perspectivas, los vértices que hay sobre el tema de la desigualdad y más en la cuestión económica, porque también se centran muchas cuestiones en el tema familiar, ¿no? O sea, muchos de los niños, adolescentes y jóvenes que tienen que trabajar, pues son de esa forma obligada. Muchas son porque si nada más viven con una persona que era su padre tutor, madre tutor, esa persona se enferma o tiene alguna problemática, pues no es que, tal vez no es que estén tan obligados, pero son la única persona que puede hacerlo en casa y pues se orilla a hacerlo, ¿no? También vemos que, y eso tal vez ya incluso a nivel universidad, estoy checando que mi título como universitario egresado ya no sirve de mucho, entonces pues ¿para qué estoy aquí, no? O sea, ¿para qué voy a invertir tanto tiempo cuando podría trabajar ya desde ahorita y en otra cosa y que me genere más dinero? También la cuestión de que hace mucho estaba viendo cifras que son aterradoras. Creo que 6 partes o 5 partes de toda la población mexicana tiene alguna influencia o control por el crimen organizado. Entonces también vemos eso, y a nivel local checamos que tal vez hay niños, adolescentes que trabajan, pero de forma forzada, pero por grupos armados. O sea, son muchísimas perspectivas que también están incididas por el tema de la violencia, por el tema de la cuestión económica y sobre todo por esta parte de la falta de oportunidades, ¿no? El acceso a oportunidades. ¿Qué tipo de trabajo ofrece el mercado? Porque esa es otra. O sea, también si yo sigo las reglas como son y tengo mi título, o sigo estudiando y le echo ganas y todo, ¿qué garantía voy a tener de que ese trabajo va a ser adecuado, no? Ya no solo si lo consigo, sino si voy a conseguir qué comer, si voy a tener una capacidad para adquirir un lugar donde vivir hasta en un futuro no muy lejano y así. Entonces, vaya, nos topamos con esas cosas y nos damos cuenta que al fin y al cabo, pues es un tema estructural que tiene varios componentes, ¿no? Y lamentablemente muchos no son responsabilidad de los roles sociales dentro de las familias. Eso también vemos que es parte de responsabilidad de las empresas, porque quienes han evaluado tanto eh, la capacidad educativa de los jóvenes, pues al fin y al cabo son las empresas que te exigen 1000 años de experiencia para poder acceder a un trabajo. Entonces, lamentablemente son muchas perspectivas que de forma inherente no se pueden atacar y eso es a veces lo frustrante, ¿no? Un poquito es como de, ay, pero ¿qué podemos hacer? También, sí, claro, también tenía un tema en mente que quería acordar, pero también está la cuestión y se ha tocado mucho en los últimos años, pues que hay nuevas formas de expresión de género. Y si de por sí la forma normativa de género, que es hombre-mujer, vemos que hay desigualdades muy grandes, pues se incrementan muchísimo más cuando tratamos una persona, no sé, transexual, transgénero, no es la misma oportunidad de trabajo. O sea, una gran cantidad de la población transgénero se ve obligada a trabajar en el ámbito de la prostitución, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es un tema un poco desalentador, pero que tiene muchas perspectivas, creo yo, sí. Sí, adelante, adelante, Noemí. También algo que he notado mucho es de que esto también viene de una parte de la decepción hacia el sistema educativo en el que se encuentran los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estando dentro de la prepa, dentro incluso de la universidad, te das cuenta que lo que te están enseñando quizá no te está dando como que las herramientas suficientes como para que desde ya tú puedas ver con claridad algo que tú puedas hacer en el futuro. Y esto yo siento que viene
de esta parte de la segregación de las opiniones de los jóvenes en torno a los sistemas educativos y a cómo se está moviendo hoy en día todo ese sistema, ¿no? Porque, bueno, no sé dentro de la experiencia de los demás, pero al menos yo siento de que hay muchas carreras que al día de hoy se les ha, por ejemplo, invisibilizado, como es el caso de los de artes y diseño, que son personas que han estado luchando mucho por que tengan espacios competitivos, que tengan profesores que realmente aporten y cosas por el estilo, ¿no? Y planes de estudio que se adecúen tal vez a ellos y a lo que pueden llegar a ser más adelante. Y como dice Dante, yo creo que hoy en día es un poco desalentador el hecho de que los jóvenes de verdad tengan que trabajar porque pues a lo que el mercado nos ha estado obligando, ¿no? No podemos, ahora sí que pensar que los jóvenes podrían estar estudiando solamente cuando en sus casas se está viendo todos los impactos económicos que el mundo ha estado provocando por situaciones muy ajenas a ellos, ¿no? Como lo fue en el conflicto de Rusia-Ucrania, que muchos pensaron que no iba a afectar hasta acá, pero que ya después vimos que económicamente sí tiene una repercusión y que son cosas que ellos tal vez no pueden como que tener en sus manos, pero que les termina afectando a niveles muy personales. Sí, muy bien, y que incluso siguen siendo, que es la crítica fundamental, ¿no? De las infancias y juventudes hacia los adultos, siguen siendo decisiones, una guerra, un confinamiento, una política pública, quien becas, abres trabajos, pero no empleos, o sea, esta es una visión adulta. Y mientras siga haciendo eso, pues no se va a poder garantizar los derechos que tanto presumen las legislaciones. Noemí. Sí, también sobre esto, sobre el punto de las becas, hay algo que es que yo siento que muchas veces tienen requisitos un tanto, ya no sé, restrictivos, porque se supone que son hechos para apoyar a los estudiantes, ¿no? Pero a la hora que los requisitos justamente te están pidiendo que tengas promedios muy altos y los que te ofrecen una beca para promedios bajos muchas veces no son montos económicos, pues ahora sí que insignificantes para lo que lo ocupan, ¿no? Y esto te hace pensar como, ¿quiénes están estudiando estos casos para hacer estos requisitos para decir después que esto es en apoyo a los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo estás ayudando realmente a que ellos se integren a esto? Realmente no es que muchas personas puedan acceder a estas oportunidades de becas, y por lo mismo se ven obligados a tener que entrar en el campo laboral. Muy precario. Pues, por supuesto, y la crítica al uso de la beca por parte del adulto es que pues, se van a tomar, es que no mejoran como estudiantes, cuando en realidad debería ser una autocrítica diciendo, bueno, ¿por qué no se eleva el monto de la beca? ¿Por qué no verdaderamente se garantiza que las condiciones de estudio la tengan las y los estudiantes, etcétera, ¿no? Las becas se convierten en insumos clientelares para los políticos, ¿no? Para los gobiernos, pero no resuelven un problema ni educativo ni un problema de desigualdad en las y los estudiantes, ¿no? Bueno, el concepto importante de la interseccionalidad o esa perspectiva de la interseccionalidad en los estudios sociales, pues es una aportación de las feministas, ¿no? Y que bien vale la pena, pues, incorporarlo en los estudios y en los trabajos, pues, de intervención que se requieran hacer. Cuando yo les mencionaba a Proregiones, al Circo Volador, incluso trabajos que han hecho en institutos de la UNAM o incluso en asociaciones civiles y organizaciones sociales, pues sobre todo están recuperando mucho esta metodología, ¿no? Esta herramienta analítica que identifica desigualdades. Por supuesto que el género es una, ¿no? La etnia, la clase social, categorías que si va uno sumándolas, pues va uno viendo que no es lo mismo para una persona, ¿no? Que vive, por ejemplo, en Guerrero, en Chiapas y que además habla determinado idioma, y lengua indígena, ¿no? Que para los que viven en la ciudad, que también depende la edad,
No es lo mismo para una mujer adolescente, madre soltera, ¿no? Que además pertenece a un grupo indígena, ¿no? Que para una mujer, clase mediera, etcétera, ¿no? Entonces, esta posibilidad metodológica nos permite, pues, observar de manera más amplia las desigualdades, cómo se configuran las desigualdades en las personas a partir de distintas categorías, ¿no? Aquí se mencionan algunas: género, etnia, raza, ubicación geográfica, edad, pero puede haber otras, ¿no? Clase social, puede haber incluso religión, en algunos lugares nacionalidad, ¿no? Y esto nos permite, pues sobre todo, atender de manera más clara la desigualdad y ser más contundentes en las acciones, ¿no? Bueno, ¿quién propone este concepto de la interseccionalidad? Pues sobre todo esta feminista, ¿no? No sé si me vaya a equivocar en la pronunciación de Crenshaw, no sé si sea así. Noemí, a lo mejor tú ayúdanos a pronunciar a esta feminista que nos habla precisamente de que la manera en que podemos empoderar a las personas que viven en desigualdad es identificar las múltiples formas de exclusión que vive, ¿no? Y por eso es que la interseccionalidad ayuda a identificar estas desigualdades, ¿no? El contexto actual, por supuesto que es un contexto sumamente de desigualdad, ¿no? Son muchísimos impactos sociales, esta idea del neoliberalismo, que por cierto, ¿no? López Obrador todos los días habla del pasado neoliberal, cuando en realidad el neoliberalismo todavía sigue permeando, pues, las estructuras sociales. Ahí está, y está operando y está generando ganancia, ¿no? Y por algo las privatizaciones, la privatización del agua, por ejemplo, que ha avanzado mucho en estas administraciones, ¿no? Y bueno, estas son las características del neoliberalismo, ¿no? Sobre todo las privatizaciones, sobre todo que se ha enaltecido, se le ha dado prioridad a los derechos económicos por encima de los demás derechos. ¿Cuántos derechos? A pesar de que hay muchísimas legislaciones y declaraciones de derechos, esta idea de la ciudadanía sustancial para todas, todos y todes en distintas edades, a pesar de ese avance conceptual que incluso el feminismo ha ayudado a conceptualizar ese tipo de derechos, pues en realidad se han perdido muchísimos derechos. Basta ver, por ejemplo, el asunto del salario mínimo, la jornada laboral, ¿no? De 8 horas, ¿no? Basta ver el derecho a la organización, el derecho a la educación, que son derechos, pues, prácticamente del siglo XIX, siglo XX, pues en el siglo XXI. ¿Cuándo vamos a pensar que tenemos derecho al Internet, ¿no? En países como el nuestro, cuando ni siquiera se garantiza el derecho básico, por ejemplo, a comer, a tener una vivienda, ¿no? A tener agua, a poder hacer uso de el territorio nacional que nos corresponde, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que el impacto del neoliberalismo es un impacto social, residual, que significa una acumulación de crisis y de problemáticas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el medio ambiente. Por supuesto que es residual y que hoy, las generaciones de hoy, estamos viviendo pues una negligencia milenaria, ¿no? De la humanidad y sobre todo de los adultos, ¿no? Y así como suena, ¿no? Los adultos, no las adultas, ¿no? Desigual y combinados en cada región. Se han precarizado las familias, el empleo. Por supuesto que sí es una buena noticia que la mujer se haya incorporado a la vida pública, por ejemplo, al trabajo, pero habría que decir que son las más explotadas laboralmente hablando, ¿no? Son quienes más están en el trabajo informal, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Y la escuela también ha cambiado y se ha exigido jornadas escolares extensas, ¿no? El estudiante de tiempo completo, que prácticamente se la vive en la escuela, en la biblioteca, haciendo tareas. Y si lo que ustedes contaban, ¿no? De infancias y juventudes que no tienen esas posibilidades y que tienen que trabajar, pues evidentemente la consecuencia es la deserción. Mucho nivel de pobreza que está creciendo y una gran heterogeneidad, diversificación, diferenciación de infancias y juventudes segmentadas, fragmentadas, es decir, no es lo mismo el niño
las infancias de colonias populares urbanas, ¿no? Que de zonas agrícolas o incluso migrantes, etcétera, ¿no? No es lo mismo niñas que niños, adolescentes, mujeres, adolescentes, hombres, o incluso en estas diferencias de preferencias de sexo, ¿no? De sexualidad. Es decir, esta segmentación también ha generado muchísima desigualdad. Y habría que decir algo. Sin embargo, todas estas infancias y juventudes están atravesadas por el consumo, ¿no? Esta proliferación del consumo ha crecido muchísimo y por supuesto que también es un problema que habría que pensar e intervenir, ¿no? Y también los adultos tenemos muchísimas crisis, ¿no? No sé cómo ustedes lo vean, pero hay muchísimo divorcio, muchísimo, muchísimas familias fragmentadas, también muchísima adicción en los adultos, muchísima violencia, ¿no? Y por supuesto que esto trasciende a las infancias y las juventudes. Tenemos un problema de adultos, más que de infantes y de juventudes. Vamos a avanzar. Y bueno, habría que decir que en este contexto se ha incrementado el abuso, se ha incrementado la violencia y la desigualdad en infancias y juventudes. Tenemos ahí una imagen terrible, ¿no? Lo que decía Dante, lo que decían ustedes, ¿no? Cada vez existen más niños, niñas, jóvenes, ¿no? En acciones de violencia, ¿no? Además de que se les sigue considerando, se les sigue categorizando como esos infancias y juventudes desde un punto de vista tradicional, moderno, desde hace siglos, al mismo tiempo se reconoce que son víctimas y son vulnerables de muchísimas desigualdades y violencias, y al mismo tiempo se les etiqueta como peligrosas y peligrosos. Basta ver, por ejemplo, en términos policíacos, ¿no? Las leyes que se han elaborado para la detención, por ejemplo, en protestas. Que por cierto, habría que decir que quienes más protestan son los jóvenes, ¿no? Las jóvenes, ¿no? Y sin embargo, ya hay una legislación en la cual, al rato me voy a acordar de esta ley, ¿no? En la cual los policías, ¿no? Del orden de seguridad, pues pueden utilizar balas, ¿no? Y armas de fuego, ¿no? Sin importar las consecuencias. Eso se legisla y en este nuevo gobierno, pues se sigue legislando ese tipo de medidas, ¿no? Entre otras más como el incremento de la policía, los militares, el ejército, etcétera. Es decir, nuestra sociedad actual, neoliberal, que ha potencializado muchísimas crisis, tiene un conflicto con sus infancias y juventudes. Por un lado, las reprime y por otro lado, se muestra permisiva. Y en esas dos caras, pues siguen incrementándose los abusos, las violencias y las desigualdades. Vean esta imagen, ¿no? Ya lo que les decía del consumo. No importa la condición social de las infancias y las juventudes, pero el consumo se coloca en primer término antes que otra serie de derechos. Es un derecho consumir, pero tiene que ver con este asunto de construcción social, ¿no? ¿Qué es lo que más ven, por ejemplo, las infancias? Que este es un informe que presenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace unos meses, ¿no? Y los programas, o lo que más ven las infancias en México es La Rosa de Guadalupe, YouTube y videojuegos, ¿no? Y ahí vemos entonces otro círculo vicioso, no solamente de consumo, sino también de violencias, de valores tradicionales, ¿no? Adultocéntricos, etcétera, ¿no? Entonces, pues como bien lo dicen estos sociólogos como economistas, politólogos como Harvey, Canclini, Sarlo, Bauman, ¿no? Pues prácticamente el consumo ha sido un principal articulador que nos da identidad. ¿Quiénes queremos ser en una sociedad donde el ser está determinado por el consumo? Y quizá yo ahí les preguntaría a ustedes,
¿Imaginan ustedes llegar a dar un taller sobre el consumo con un grupo, una población, pues que está prácticamente, pues que tiene como meta el consumo? ¿No? Por ejemplo, yo tengo un pequeño de 6 años y ya quiere su teléfono celular, ¿no? O sea, y ya dice, yo ya quiero mi teléfono, ¿no? Es decir, ya tienen proyectados ciertos consumos que en otras generaciones pues, no las tenían, ¿no? ¿Ustedes creen que se pueda trabajar este tema? Se pueda pensar, hacer un diagnóstico, no solo, pero hacer una intervención sobre un consumo quizá más cualitativo, un consumo que menos daño le haga al medio ambiente, un consumo que nos permita tejer lazo social y no un consumo que nos individualice, no un consumo que sea plástico y una serie de cosas. ¿Qué opinan al respecto? Ah, bueno, pues opino que sí se puede llegar a tener un consumo responsable justamente, pero solamente si se maneja bajo la visión de la integración de los niños y jóvenes como sujetos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el problema es de que estos medios de consumo masivo están enfocados, pero dentro de una visión adultocentrista. Realmente no toman en cuenta que hay niños que justamente, como ya hemos dicho anteriormente, ya están naciendo en una época donde estar dentro de la tecnología es algo común y que siempre va a estar en toda su vida, ¿no? Por lo que restringírsela también es algo tal vez un poco apresivo. Sin embargo, cuando hay una inclusión ahora sí que responsable de tanto de los adultos y los niños con estos medios, se podrían llegar incluso a crear trabajos de responsabilidad social dentro de estos medios que puedan llegar a tener impactos positivos dentro de las infancias y juventudes. Entonces yo creo que dar un taller sobre esto sí sería importante y sería más que posible, sería necesario, ¿no? Sí, y justo creo que sí tocábamos un poco el tema en, es que no recuerdo, creo que es el último taller del ciclo de la declaración, que es del de identidad. Entonces, considero que se tiene que poner el tema forzosamente, porque claro, y como usted lo menciona, Bauman lo dice, desde los, ¿qué son? ¿80s? Sí, 90s, que empieza el programa de neoliberalismo y el capitalismo, bueno, desde hace mucho antes, ya está insertado el consumo como una forma que nos define. Y es que también lo podemos ver en la diferencia de culturas entre Oriente y Occidente, ¿no? Que la forma en la que conseguimos nuestros cuerpos es muy diferente, por aquí es en base también al consumo. O sea, es algo muy fuerte, ¿no? Porque estamos programados para tener en cuenta que vamos a ser sujetos a un consumo, ¿no? El del otro, por eso me tengo que vestir bien, por eso tengo que verme bien, por eso tengo que ir a la par con los demás, porque también yo lo soy. Es una idea muy, muy fuerte, pero sí se tiene que tratar el tema porque está llegando a un límite. O sea, estamos llegando a límites que tenemos que considerar muy seriamente si estamos dispuestos a seguir cruzándolos. En la cuestión de la tecnología está avanzando tan rápido y está avanzando de una forma tan abrumadora que las principales consecuencias ya las estamos viendo hoy en día. Nosotros fuimos de las primeras generaciones, y no se diga la que acaba, creo que es, sí, los niños que ahorita tienen 6 años, 7 años, somos las dos generaciones que ya crecimos con estos, con los avances tecnológicos más grandes y donde estamos checando que o una de dos, o las personas que crearon los teléfonos y el internet no sabían que de plano las consecuencias que iban a tener sus inventos, o lo sabían y no lo dijeron, porque obviamente las cosas como el teléfono, el internet, los videojuegos son placebos muy fáciles que sustituyen muchas veces el trabajo de educación que tienen que brindar los padres. Entonces, si no somos conscientes de que el consumo también tiene que ver con esa parte de la irresponsabilidad del mundo adulto, vamos a seguir repitiendo esos patrones con las generaciones que vengan y que ya son después de nosotros. Yo creo que es muy, muy necesario también para marcar un límite entre lo material, ¿no? Qué dependencia tiene ese material sobre nosotros, qué tanto yo también me vuelvo parte de ese consumo material. Yo creo que es muy, muy importante. Sería muy nutritivo y creo que es muy necesario que cada vez lo aprendamos y lo identifiquemos más hoy en día. Sí, claro, y que incluso en esta necesidad construida socialmente para consumir, pues está, como lo que decía Rita Segato, ¿no? De una pedagogía de la crueldad,
porque consumir algún dispositivo involucra una explotación a determinada población en determinado lugar y además una explotación al medio ambiente, y eso no lo vemos, ¿no? Nosotros vemos el empaque, lo bonito que nos puede generar, pero no vemos esa larga cadena de sobreexplotación a personas y también al medio ambiente, ¿no? Entonces, interesante, sería interesantísimo este tipo de intervención en infancias y juventudes. ¿Qué consumen? ¿Por qué consumen? ¿Y cómo se puede hacer un consumo más responsable? Porque no es como tampoco mitificando las tecnologías, sino más bien poniéndolas en su justa dimensión, ¿no? Cómo nos pueden incluso liberar, ¿no? Porque también la tecnología empodera, ¿no? Bueno, veamos otros datos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes, cuántas infancias, ¿no? Viven en México, ¿no? Vean, 40 millones de niñas, niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años que representan el 35% de la población y de cuyo bienestar hoy depende, fíjense, esta frase adulta, ¿no? El desarrollo presente y futuro del país. Sin embargo, cuando ya el INEGI empieza a analizar a estos 40 millones de personas, de infancias y adolescencias, pues en realidad más de la mitad de ellos se encuentra en pobreza. Y ese dato es terrible. ¿Cómo haces un trabajo de intervención para reducir la pobreza? Necesitas presupuesto y necesitas el apoyo del Estado. Quizá una solución es exigirle al Estado que le dé más presupuesto a eso y no a la militarización, por ejemplo, ¿no? Índice de Desarrollo Humano de la Infancia y la Adolescencia en México. Vean los datos. Muy bajo el sur. Sigue siendo regionalista el desarrollo humano y sobre todo sigue siendo, pues yo no sé si ponerle racista o cómo qué concepto podemos utilizar para decirlo, ¿no? Que nuestra sociedad sigue discriminando, excluyendo a las comunidades indígenas, ¿no? Y son de estas comunidades quienes más niños y niñas pues representan, vean ahí el dato, el 91% de niños y niñas indígenas se encuentran en pobreza. Entonces, de ese 51% de niñas, niños y adolescentes, el 91 de ese 51% son indígenas, ¿no? Ahí se ve también otra esfera importante de intervención. ¿Cómo le hacemos para que las poblaciones, infancias y juventudes indígenas, pues padezcan menos la pobreza? En el Gustavo Madero, por supuesto que hay muchísimos indígenas, ¿no? Y basta ver en los mercaditos o en las plazas los niños que están con sus mamás vendiendo, ¿no? Como comerciantes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer ahí al respecto? ¿Cómo plantearán ustedes algún programa para ellos? Porque ha habido Bueno, un... Adelante, adelante, Noemí, adelante. yo lo primero que identifico aquí es de que en estos lugares, primero que nada, ni siquiera tienen un lugar donde reunirse y para llegar a consensos, ¿no? Donde reunirse para entablar estas conversaciones. Entonces, lo primero que se tiene que hacer justamente es dotarles de un lugar, ahora sí que digno, donde ellos puedan aprender y donde puedan también expresarse, ¿no? Porque porque es muy difícil que dentro de estas comunidades se lleguen a hacer tal vez proyectos muy grandes también debido a la dispersidad que hay, ¿no? Y a la segregación que justamente marcamos nosotros como personas privilegiadas a, con ellos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer justamente es esto, que empiece a haber un consenso más grande entre nosotros y ellos para el apoyo dentro de espacios e iniciativas que se puedan aprovechar, además de llamar a las autoridades responsables para que empiecen a notar que sí tenemos, bueno, más bien que ellos tienen la necesidad y que deben ser escuchados y ahora sí, y que sus problemáticas sean resueltas, ¿no? Mm, Esa es sí. la Sí, primera. también está la cuestión, como dice Noemi, ¿no? O sea, de brindar el espacio y ayudar a estructurar la organización que tienen que tener estos grupos. Muchas veces lo que pasó hace, pues, no más bien, en los años 50,
con el problema ejidatario y así fue que estaban separados, ¿no? Estaban dispersados estas comunidades originarias y obviamente, pues era muy conveniente para el gobierno, ¿no? Para los poderes locales, atender como gobierno con un solo plan de, a ver, vamos a casi casi atacar a cada ejidatario por separado, brindarles tratos diferentes, etcétera, pues para llegar a acuerdos y expropiar sus tierras, controlar de alguna forma, etcétera. A lo que voy es que esta desunión que hay en estos grupos, pues llega a ser lo que propicia el que no se creen iniciativas en conjunto, ¿no? Que puedan beneficiar a más personas por igual. Yo creo que se podría también empezar por ello. O sea, una vez que esté la organización planteada para que se puedan estructurar como estos puntos que se necesitan, empezar a organizar una nueva forma de socialización, ¿no? Una nueva dinámica en la que se intercomuniquen problemas. O sea, que en la región norte de donde está cierto pueblo originario se sepa lo que pasa en el sur, ¿no? En otro pueblo originario. O sea, que se comporten más como un sistema, sí, precisamente un sistema de intercambio de información en la que puedan llegar a acuerdos y en la que cuando lleguen las autoridades no intervengan por separado. O sea, no tratarlos por separado porque eso propicia la segregación y por tanto el que se hagan invisibles ciertas temáticas, porque es muy común que en eso del trabajo indígena se hagan cosas como, ah, bueno, es que nosotros contabilizamos a las personas de la comunidad indígena de tal lugar. Bueno, sí, pero los que no viven en una comunidad indígena, los que tuvieran que huir de ahí, ¿cómo los estás contabilizando? ¿No los estás contabilizando? ¿No los estás contando? ¿Qué pasa allí? Yo creo que por ahí sería una muy buena forma en la que podemos empezar, yo considero. Muy bien, excelente. Pues sí, generar espacios, ¿no? De diálogo, espacios de organización y lo que dice Dante, ¿no? De espacios donde se intercambie información para la acción. Interesantes son estos datos. A pesar de que las indígenas son los sectores más excluidos del país, son quienes mejor se organizan, ¿no? Milenariamente son quienes más han luchado por derechos y en este momento son quienes más están protegiendo el medio ambiente, ¿no? En sus comunidades y todo. Habría que decir que también de estos dirigentes que están protegiendo el medio ambiente son de los más asesinados, ¿no? Y asesinadas, porque hay muchísima líder indígena defendiendo bosques, lagos y aguas. Y nada más hago una crítica, por ejemplo, a este mapa, ¿no? Que nos ponen un índice de desarrollo humano muy alto en estos países del norte, pero es donde menos población hay, ¿no? En cambio, en los donde hay es muy bajo, es donde hay muchísima población y me parece que ahí México está perdiendo la oportunidad de garantizar un desarrollo humano apropiado a infancias y juventudes, donde hay muchas y muchas y muchos, y podría ser un gran potencializador para el desarrollo del país, ¿no? O sea, habría que invertir en las juventudes y en las infancias, y sobre todo en las comunidades indígenas que saben cómo proteger la naturaleza y cómo cambiar este chip del consumo también, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. No puse tantas, ya vamos como para terminar, aterrizar y ya después, si nos agrada, pasamos a una segunda sesión o plática, quizá incorporamos a más, invitamos, no sé, como ustedes quieran, ¿no? Pero vean, otro problema de las infancias y de las juventudes, pues es la escuela, ¿no? Ah, no, perdón, aquí le puse el asunto de la salud. ¿No? De 0 a 5 años viven grandes rezagos. 12% de niñas y niños padecen desnutrición crónica. Únicamente el 30% recibió lactancia. 65% no tiene acceso a libros infantiles. Y habría que decirlo, el país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. ¿A dónde vamos, no? Sumándole que tenemos pocos datos, pero ya empiezan a aparecer esta salud mental que se ha deteriorado mucho en nuestras poblaciones, por supuesto que también en las y los adultos, pero también en adolescentes, jóvenes e infancias, ¿no? Ansiedad, depresión, otro tipo de trastornos, hiperactividad, y si vamos más, y si profundizamos más, adicciones, si profundizamos más, suicidios e intentos de suicidio, y muchísimas problemáticas que enfrentan nuestras infancias y nuestras juventudes. Ahí pues está este programa del gobierno federal que es se me fue el nombre, el Instituto el que ve de las adicciones, de prevención de adicciones, ¿cómo se llama? IJ,
Instituto, no lo recuerdo, pero ellos sí están ahorita haciendo muchos talleres, están tratando de intervenir, hospitalizan, ¿no? Dan terapia a quien cayó en la adicción, dan psicología, dan apoyo psicológico, psiquiátrico, etcétera. No te me voy a acordar, Instituto de Juventud de Adicciones, algo así. Y bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que aquí también es una gran beta, una gran abanico de posibilidades de intervención sobre el asunto de la salud. ¿Qué opinan ustedes? ¿La salud como un tema le importará a las infancias y a las juventudes discutir su salud? Sí, yo al menos yo creo que es fundamental, o sea, y yo recuerdo que cuando estaban, bueno, eso fue como nota y es como un extra. Una vez hicieron un corto, perdón, un reportaje sobre que van a ver un nuevo espacio estilo la Cineteca y a la persona que estaban entrevistando dijo, es que tal vez no es que a la gente no le interese este tipo de cine, es que como no conoce, no tiene acceso a esta información, pues que no se acerca a él. Y yo lo considero el tema de la salud lo mismo, o sea, no es que no nos interese de cuidarnos, no es que no podamos tener un juicio sobre este tema, sino es que no tenemos las herramientas para entenderlo. O sea, la cuestión de la nutrición es un tema que tiene que ver con un profesional, ¿no? Y cuántas personas tienen acceso a un nutriólogo. En la cuestión del número uno en obesidad infantil, eso lo entiendo muy bien, pero también tenemos que preguntarnos, bueno, es que a qué alimentos tenemos acceso las personas en México. No, pues es que obviamente una comida, pues completa en promedio por persona debe salir unos 70 pesos. Y estoy viendo que una gorda me cuesta 15 y mi refresco me cuesta 20, pues ya mejor de allí, ¿no? Entonces, yo siempre considero que el tema de la salud es de los que más nos han de interesar. Cuando hace un tiempo hicimos el tema de la declaración, hicimos una encuesta sobre qué temas nos importan más y número uno estaba el de la salud mental porque estamos viendo que somos de la generación que más consumo de ansiolíticos y de antidepresivos tiene. Hace no mucho yo tuve que recibir ese tipo de atención en el IMSS y es horrible el tipo de atención que te dan. O sea, es como, ay, ven, tienes una sesión con el psicólogo hasta septiembre y tu medicamento cada 2 meses, ¿no? Y dices, no, pues ese tiempo pues ya pueden pasar mil cosas y eso es porque es un caso leve, cuando es un caso grave, ¿qué va a pasar? Yo considero que no solo es de primera importancia, sino que tiene que verse como un tema urgente. O sea, ya es algo que se tiene que hacer porque si no, o la salud mental nos va a ganar o la cuestión del consumo, pero ya en una cuestión nutricional. O sea, los problemas de la obesidad infantil también vemos que pueden evolucionar a problemas cardíacos en la adolescencia. Entonces, se vuelve todo un ciclo vicioso que si no se tiene desde el principio, pues llega a ser mortal. Entonces, sí, es fundamental atenderlo desde ya. Bien, bien. Y, y como bien lo dices, ¿no? Se Pues, necesita atenderlo, se necesita mayor presupuesto, se necesita mayor cooperación de las instituciones y concientizar a la población que a veces, porque si hay una población, sobre todo adulta, ¿no? Quienes son responsables de muchas infancias, de que esto no pasa, ¿no? Y cuando esta estructura construida por adultos, esta estructura social, pues está generando muchísimos problemas de salud de distinto tipo. Imagínense, México, el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad general, ¿no? O sea, son datos verdaderamente preocupantes y sí tiene que ver con un problema de responsabilidad, sobre todo de los adultos, ¿no? Tenemos ahí otros Me datos. gustaría Adelante, Andrea, agregar, adelante, adelante, perdón. también aquí algo que noto mucho es toda esta parte del privilegio de la salud mental, ¿no? Porque primero que nada, como dice Dante, hay un desconocimiento por parte de las personas sobre la necesidad de tener un cuidado sobre la salud mental y luego esto eh, viene con un problema que es el acceso a espacios donde la salud mental realmente sea una prioridad. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces a los espacios donde se les puede llegar a dar tratamiento a personas que no tienen un recurso económico tan grande,
vienen siendo espacios un tanto despreocupados, precarizados, que realmente no tienen como que la noción de realmente ayudar, sino solamente el capitalizarse, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he visto, por ejemplo, en el grupo de nuestra facultad, que están pidiendo opciones de psicólogos donde se puedan tratar de manera gratuita, ¿no? Porque obviamente no es algo como que hasta ahorita las autoridades le hayan dado tanta importancia como para poner personas interesadas realmente en esto, ¿no? Y segundo que nada, también hay que hacer énfasis en que los niños ahorita sí necesitan el acceso a esto, porque, bueno, las generaciones pasadas son generaciones que no se preocupan por la salud mental, ¿no? Y que incluso ver cómo ha crecido este impulso a tener un acceso a ella ha sido objeto de ridiculización, ¿no? Por eso salen estos términos como los de generación de cristal y estas cosas. Entonces, es necesario que sí haya una intervención para que pueda haber como que más información acerca de la importancia de tratarse. Tiene que ser no solamente para los niños, sino también para toda la familia. Y tiene que ser ahora sí que tal vez en espacios donde se concentren y donde haya más situaciones tal vez de estrés para ellos. Porque muchos de ellos también son niños que se hacen cargo de sus familias a muy tempranas edades y que no saben tal vez que incluso eso les puede traer como que problemas en su salud mental y física a largo plazo. Y eso sería algo muy bueno que se explicara dentro de los espacios educativos, al menos a mi parecer. Muy bien, y que las instituciones de salud se involucraran y que también hubieran presupuesto no solamente para atender a los derechohabientes. Vean ahí el dato de ese infograma de la desigualdad y las enfermedades crónicas en México. Del 54% de la población mexicana no cuenta con derechohabiencia. O sea, no tiene IMSS, no tiene ISSSTE, sino tiene que ir a hacer fila, sacar ficha, bla, 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 ¿no? Y esperar turnos que pasan meses y después resulta que le cancelan la cita y es un problema la salud, ¿no? La diabetes, el cáncer, la hipertensión arterial y tenemos una serie de enfermedades que nos habla de una sociedad global enferma. De hecho, ya este filósofo Chulhan, ¿no? Hablaba de la sociedad enferma, ¿no? Y que la pandemia más bien era como una especie de síntesis de toda una enfermedad global y que sobre todo es el estrés, ¿no? Los problemas de salud mental, ¿no? Bueno, vayamos ya. Estamos casi. Ah, bueno, vea, aquí el dato de la escuela. La escuela también es otra dimensión de problemas, ¿no? Exclusión, menores, ahí tenemos datos sobre, hay más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela, concentrados mayormente en los niveles de inicial y preescolar, así como de secundaria y media superior. Es decir, mientras que en los 80 se presumía mucho de que ya estaba casi casi garantizada la educación básica, que era solamente primaria y secundaria, y que ya en los 90 se dijo que también el bachillerato era educación básica obligatoria y que iba a ser gratuita, etcétera, en realidad ha habido una tendencia a mayor deserción, incluso que se agudiza con la pandemia, ¿no? ¿Y quiénes son los excluidos? Pues sobre todo, pues las infancias y juventudes con menores ingresos, con discapacidades o capacidades especiales, indígenas, hijos e hijas de campesinos. Entonces ahí vemos también otra tendencia que se agudiza más, que son estas desigualdades por clase social, por etnia, por género, ¿no? Y que incluso las escuelas pues siguen siendo filtros para este tipo de poblaciones, siguen excluyendo a muchísimas poblaciones. También habría que decir que las escuelas, muchas de ellas, pues no tienen la infraestructura y el equipamiento adecuado, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué muchos se pelean por ingresar a la UNAM? Porque a pesar de sus condiciones que también tiene de precarización, pues son de las escuelas que mejor infraestructura tienen. Esto lo voy a poner entre comillas, quizá que tiene un mejor nivel de docencia, aunque muchas veces cada bárbaro que existe ahí dando clases, ¿no? Este,
Y bueno, estas desigualdades también en las instituciones, pues también generan muchísimos problemas de aprendizaje, de desenvolvimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, en los gobiernos panistas se crearon muchísimas escuelas tecnológicas cuando lo que siempre han querido las infancias y las juventudes es entrar a la UNAM o al Politécnico o a la UAM o a otras escuelas públicas? Entonces, ¿por qué no hacer más planteles vinculados con estas escuelas y no los que se les ocurrieron? Los que se les ocurrieron en realidad están vacíos, ¿no? Bueno, ahí tenemos el rezago educativo, rebasa el 20% en la población de 2 a 5 años de edad. Ya incluso se va a probar que la educación preescolar ya no sea obligatoria. Entonces, imagínense, el rezago se incrementa, ¿no? Y alcanza casi 10% de la población de 12 a 17 años. Esto es el 2019, estábamos en el primer momento de la pandemia. Imagínense ahorita, cuando en realidad de lo que nos quejamos en las escuelas es del gran rezago escolar que existe, sobre todo en la enseñanza y en el aprendizaje, ¿no? Tenemos esa gráfica del 2020, ¿no? ¿Quiénes son los que están inscritos en la escuela, ¿no? De 3 a 29 años de edad inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 por sexo y por grupos de edad? Casi 40 millones de estudiantes, ¿no? El 62% de las personas en esa edad para estudiar, es decir, no está ni siquiera un 65% estudiando de los que deberían estar estudiando. Y vean, en preescolar inscriben a pocos, a pocas. En primaria uno pensaría que está pues prácticamente el 100% inscrito, ¿no? De 6 a 12 años, pero en realidad son muy pocos. Hay un porcentaje de casi, bueno, un poco, casi cerca del 100%, pero en realidad no todos terminan. En la secundaria, ¿no? También empieza a haber un descenso en la inscripción, no se diga en la media superior, en la licenciatura e incluso en los posgrados. Es decir, pues la escuela en realidad tampoco está resolviendo la demanda de de las infancias y juventudes, no está resolviendo esta necesidad del derecho a la educación, y en realidad está tratando, ¿no? Hay de, de- de- de que los que siguen estudiando se queden ahí, pero en realidad la deserción se incrementa. Y bueno, en escuelas, pues por supuesto que hay muchísimas organizaciones civiles que van a hacer intervención en las escuelas. El problema a veces es que las escuelas no los dejan, ¿no? No las dejan hacer intervención, y entonces pues no hay manera ahí de generar una especie de red de apoyo. Ojalá y ustedes puedan ir a algún CCH. En Azcapotzalco, perdón, en la Gustavo Madero lamentablemente no hay ningún CCH, pero sí hay escuelas nacionales preparatorias, ¿no? Me parece que está la 9 y me parece que está la 3, la prepa 3 y la prepa 9. Pero yo creo que se van a encontrar muchísimos colegios de bachilleres, muchísimos CONALEP, CEBETIS y todos estos, ¿no? Ojalá y puedan hacer ahí algún asunto de intervención con ellos o ellas. ¿Han pensado en algo así? Sí, de De hecho, hecho, ah, perdón, no, no. bueno, sí, de hecho sí estamos planeando justamente ir a CCHs y a otros lugares, justamente a dar a conocer lo de la declaración, porque pues hemos visto también esta problemática, ¿no? Y creemos que justamente estos espacios, como ya habíamos dicho anteriormente, son espacios importantísimos como para que ellos tengan acceso a estas informaciones que vamos a estar dando y para que ellos aporten también desde su experiencia cosas que les gustaría cambiar o que les beneficiaría más en su vida. Muy bien. Excelente, pues eso, y es un grupo genial, esta edad de 15 a 18, 19 años, que es el bachillerato, ¿no? Porque también es cuando comienzan un poco estas poblaciones a adquirir conciencia de su grado de ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece ahí, sí, sí hay un por supuesto, está el CSH Vallejo, por supuesto. Pues ahí si quieren ir para allá, yo les puedo tener ahí el contacto con la directora del CSH Vallejo, con profesoras, profesores, para que los dejen entrar y ojalá y apoyen el proyecto que tienen ahí con los CCHeros y CCHeras, ¿eh? Aunque muchas veces, les voy a ser muy sincero, muchas veces la autoridad piensa que van a agitar, ¿no?
y que ya van a querer organizar un movimiento. Ojalá y sea así, ¿no? Porque también hace falta mucha educación ciudadana a las infancias y las juventudes. Pero entonces ahí si van al CCH, con toda confianza, yo les puedo dar algún contacto para que les, les faciliten el trabajo allá, ¿no? Un dato que ustedes decían hace rato y que les preocupaba muchísimo, por supuesto que sí, preocupa muchísimo, es pues el dato de las violencias que sufren las infancias y las juventudes, ¿no? Desde el 1964, según esta red, ¿no? El Redim 2022, nos dice que hay casi 100,000 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidas y no localizadas, ¿no? De ese total, casi 16,378 siguen sin ser localizadas hasta abril de 2022. Yo creo que el número es mucho mayor. Pero además de la desaparición de niñas, niños, adolescencias y también juventudes, se estima el reclutamiento de entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos y del crimen organizado. Lo que ustedes decían, muchas infancias y juventudes ven en el crimen organizado a veces la única posibilidad de desarrollo, la única posibilidad de construir su identidad, ¿no? Y esta cultura del narco, nuestra cultura de la criminalidad, pues sigue permeando a estas poblaciones. Adelante, Noemí. Sí, algo sobre esto que a mí me impactó mucho es que apenas hace como 2 meses, mi mamá siempre ha sido de trabajar mucho con gente, ¿no? Y en esta ocasión llegó una señora con su hijo que venían de Guerrero y venían huyendo justamente de un cártel porque los estaban cooptando. Aquí lo que nos comenta el chico que tenía 18 años es de que él se había unido para trabajar como halcón. ¿Cuál fue el problema de esto? Y lo que nos sorprendió mucho es de que lo que ellos le daban económicamente realmente era una miseria, le daban 200 pesos por semana. Entonces, lo que pudimos identificar aquí más que nada es justamente esto, de que más que por el interés económico que también tener 200 pesos a la semana para comer ya es algo para ellos, lo que más fortaleza le daba para estar ahí era justamente el sentido de pertenencia, ¿no? Porque encontraba en nosotros una posibilidad tal vez de algún día salir adelante. Era como que lo que los mantenía unidos ahí, pero justamente cuando vio que era todo lo contrario fue que decidió huir, entonces fue algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Por supuesto, y esta también necesidad de ser alguien, ¿no? Y ese puesto les da, al menos temporalmente, ser alguien, ¿no? Lamentablemente, pues el promedio de vida de niñas, niños y adolescentes que se incorporan al crimen organizado, pues es muy bajo, y tienes toda la razón, Noemí, no resuelven el problema económico, ¿no? Al contrario, ¿no? Cada vez se enganchan más, deben más y prácticamente se convierten en esclavos, esclavas del crimen organizado. Ahora, es muy diferente cómo se incorporan los niños y los jóvenes, los adolescentes al crimen organizado a cómo se incorporan las mujeres, ¿no? Y generalmente las mujeres, una mayoría de ellas, ¿no? Se incorporan en dinámicas sexuales, ¿no? Con fines de explotación sexual y comercial, ¿no? Entonces, pues también ahí hay un asunto de género que está lastimando muchísimo a infancias y juventudes y que están atravesadas también por esa violencia de género, muchísimo feminicidio adentro del crimen organizado, ¿no? Porque es pues, prácticamente una sociedad patriarcal, ¿no? Es lo que están ahí reproduciendo. Los estados con mayor registro de menores víctimas de asesinato de enero a junio de 2021 sigue siendo el Estado de México. Vean, es sorprendente el dato. Uno pensaría que el problema está en el norte, ¿no? El problema es Veracruz, el problema está muy lejos de nosotros, pero vean, es 35, o sea, es el mayor estado. Y la Gustavo Madero, donde ustedes van a trabajar, pues por supuesto que colinda con el Estado de México muchísimos municipios, creo que son mínimo 3, ¿no? De los más violentos, ¿no? Del Estado de México.
Ecatepec, Nezahualcóyotl, por ahí quizás se me olvida alguno, ¿no? Pero importante será cómo ustedes se articulan con redes que buscan desaparecidas y desaparecidos, ¿no? Con colectivas feministas, con asociaciones que están también tratando de tejer red social para precisamente disminuir estos índices de violencia así dirigidos hacia niñas, niños, adolescentes y juventudes. No sé si conocen, por ejemplo, dentro de esta región donde ustedes van a querer trabajar, asociaciones o organizaciones que se dedican también a tratar de revertir estos datos. Porque hay muchísimas colectivas, me parece, ¿no? Buscando desaparecidas, desaparecidos. Y creo que, no recuerdo muy bien si en la Gustavo Madero sí hay incluso posesionadas, ¿no? Creo que sí hay. Hay una que creo que se llama Red Mexicana por la Equidad de Género, algo así se llama, que tenía hicieron un proyecto una vez en la cuestión de canalizar otros grupos de búsqueda de personas para concentrarlas en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Pero no hemos investigado como tal si en la alcaldía, si en la Gama hay una. O sea, estoy seguro que estaba esa y que fue un proyecto que se hizo hace un tiempo, pero no estoy seguro de cuáles hay ahí. Bien, pues una tarea será hacer un diagnóstico de qué tipo de organizaciones civiles, organizaciones sociales están ahí, ¿no? Actuando, porque necesitan esa red, ¿no? Para hacer una intervención mucho más sólida. A veces incluso ya tienen hasta los espacios, a veces ya tienen hasta a la población donde se puede intervenir y necesitan pues a les expertos, ¿no? Para intervenir. Y ustedes en este caso pues van a ser expertos y expertas en esta intervención, ¿no? Va a ser interesante que me parece, de los temas más urgentes a tratar, ¿no? Este asunto de la violencia, pero también de los más complicados, ¿no? Bueno, y vean el último dato que damos, ¿no? Consumo de sustancias, alcohol, marihuana y drogas duras. Por supuesto que se ha incrementado, ¿no? Y no por nada, pues también el crimen organizado que se dedica a esto, pues ha consolidado más su poder, ¿no? El asunto del fentanilo, el asunto de todas estas drogas sintéticas, ¿no? Vean el incremento del consumo a partir de la pandemia. Entonces, también es algo que se requiere actuar de manera urgente en las escuelas, en los barrios sobre todo, que ustedes saben que las adicciones están muy ligadas a las violencias y al crimen organizado, entonces, pues tenemos ahí una triada, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se logra romper esta articulación de problemas, de problemáticas, ¿no? Que afectan sobre todo a infancias y juventudes. Y bueno, habría que decir que hoy se ha tratado de darle una conceptualización a que hay nuevas infancias y nuevas juventudes, ¿no? Con esto que decía Noemí, de que a veces estigmatiza a, a- a- a las infancias y las juventudes, ¿no? Denigrando, incluso poniendo datos así como generación de cristal o que ya perdieron los valores, que antes éramos mejores y una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad me parece que este contexto de reflexión nos puede ayudar a entender que sí vivimos una etapa nueva, ¿no? Agudizada en crisis, pero que sobre todo necesitamos recuperar esta visibilización de cómo podemos caminar hacia garantizar derechos en infancias y juventudes, ¿no? Cómo podemos nosotros identificar, ¿no? Cuáles son las necesidades de las infancias y de las juventudes sin que los adultos estemos determinando esas necesidades, ¿no? Y sobre todo, pues en las instituciones sociales, ¿cómo le podemos dar significado o resignificado a estas relaciones? No sé ahí, ¿qué piensan ustedes? Si es válido decir nuevas infancias, nuevas juventudes, o en realidad ese debate deberíamos como de mejor pasar al siguiente punto, que es cómo garantizamos derechos, ¿no? En estas poblaciones, ¿no? Que yo creo que sería lo urgente. Si quieren decir algo, adelante.
Sí, yo siento que sí está bien decir nuevas juventudes en parte, porque como hemos venido viendo, cada generación hace un contexto diferente y se remarcan necesidades diferentes, ¿no? Pero también creo que es bueno entender que las necesidades que estos niños tal vez tienen y estos jóvenes tienen en estos momentos también son necesidades que tuvieron las generaciones anteriores, pero que no se atendieron porque no eran un problema tan visible, ¿no? Pero que sin embargo todavía tienen ahí los problemas presentes que no se resolvieron en estas etapas. Entonces, creo que es como mitad y mitad. Sí son nuevas, porque están dando a conocer problemas que a la vista pública ahora se están tomando más a conciencia, pero realmente no son como que tantos problemas nuevos, sino son problemas atrasados que al día de hoy apenas estamos como que logrando denotar un poco más. Sí, Bien, justo. O sea, yo considero que esa connotación de decirle nuevas, creo que proviene precisamente de esa incomprensión que siempre ha habido hacia esa población, porque las infancias y juventudes pues siempre han sido nuevas, o sea, me refiero a que cada generación ha tenido sus problemáticas y porque viene de contextos diferentes, o sea, en 1900 pues apenas estaba saliendo el radio y en 20 años después ya había televisión y después el boom del cine, o sea, cada generación ha tenido escalas tecnológicas y sociales muy diferentes y pues nuevas, pues todas la han sido, ¿no? O sea, yo creo que es parte de este lenguaje adultocéntrico que viene de esta de este descuido, ¿no? De este ignorar a este grupo y que como apenas los adultos lo están haciendo, pues ya le quieren dar esa carga, ¿no? Nuevas infancias y juventudes. Cuando también, pues tenemos que reconocer que gran parte de estas infancias, y me centro más en las infancias, pues dependen de su crecimiento, su desarrollo y todo, pues de los adultos. Entonces, chance y mejor hablemos de nuevos adultos que nuevas infancias y juventudes. Y la cuestión de los derechos, pues es fundamental, o sea, creo que es mejor tenemos que estar checando si qué tanto se cumplen este acceso al cumplimiento de los derechos humanos, si hay una, más que dejarlo en papel o en lo conceptual, hoy escribimos esta ley, bueno, está muy padre la ley, pero ¿qué se hace para que se lleven a cabo? ¿Qué no se está haciendo para que se lleven a cabo? Creo que es muchísimo mejor y las bases yo creo que primero se tienen que centrar en crear estos espacios de escucha. O sea, también tenemos que marcar un cambio de paradigma en la comunicación entre generaciones. O sea, decirles a los adultos, ustedes también fueron niños y adolescentes, y nosotros comprender que pues para allá vamos. Entonces, hacer esta unión de escucha, de diálogo, no de debate, de diálogo, es lo que va a empezar a propiciar a que se dé ese cambio, pero que sea un diálogo que vaya acompañado de la acción, porque si no, pues igual las mismas actitudes y vas a concluir en que, hoy acordamos tal cosa y así, pero que se hagan las cosas, ¿no? Yo creo que tendría que ser como un proceso parecido. bien, bien. Y bueno, habría que decir, ya para ir cerrando, ¿no? Esta reflexión conjunta, ¿no? Que desigualdad y violencia en infancias y juventudes es estructural. Por supuesto que hay vínculos de poder y sometimiento entre lo adulto y las infancias y juventudes, ¿no? Pero también se manifiesta entre lo masculino, lo femenino, entre lo heterosexual y las demás preferencias sexuales, ¿no? Y bueno, esto nos ayuda a identificar estas problemáticas estructurales, la interseccionalidad. Como bien lo dicen, esta dominación adultocéntrica es una construcción social y por lo tanto habría que romperla. Necesitamos tomar conciencia de que esto no ayuda para construir un mejor mundo, un mejor presente y un mejor futuro, que hay que reconocer la diversidad que viven infancias y juventudes en muchísimas dimensiones, no solamente en desigualdades, ¿no? Sino también en esperanzas, en maneras de ver el mejoramiento de las sociedades. Y como bien nos dicen, ¿no? Empoderar a las infancias y juventudes es generar capacidad de agencia, que se conviertan en sujetos sociales, ¿no? En agentes sociales, pero para eso hay condiciones básicas. Escuchar
y acompañarlos en sus proyectos comunes. O sea, no solo es escucharlos y decir, bueno, está bien, yo te propongo esto, sino más bien es escucharlos y a ver cuál es el proyecto y entonces cómo podemos los demás, que en este caso nosotros los adultos, ¿no? Cómo podemos apoyar esos proyectos comunes, ¿no? Eso no ha pasado. En realidad vivimos históricamente una exclusión hacia las infancias y hacia las juventudes desde los adultos y necesitamos romper, como bien lo dice Dante, ese paradigma, ¿no? Y habría que decirlo, creo que lo dijiste así muy contundentemente, muy claro, ¿no? Necesitamos ese diálogo entre generaciones, pero para construir lazos sociales, ¿no? Necesitamos otras miradas, ¿no? Necesitamos incorporarnos como generaciones desde nuestros condicionamientos históricos y pensar en la urgencia de construir colectivamente presentes y también futuros, ¿no? Que implique autocrítica, imaginación pedagógica, decisiones colectivas, cuidado y orientación de trayectorias de vida, entre otras cosas, ¿no? Pero poner en el centro, incluso hasta para tomar decisiones, a infancias y juventudes. Y eso no está pasando, ¿no? A mí me sorprendió, yo pensé que iban, por ejemplo, en términos muy simplones, en esta elección del Estado de México iban a votar muchísimos jóvenes, ¿no? Muchísimas jóvenes y votaron muy pocos. Es decir, los espacios de participación también están siendo súper limitados. Y los jóvenes, sobre todo, ¿no? Más que las infancias, aunque también las infancias se movilizan, están abriendo otra posibilidad de participación política y ciudadana. Sobre todo son los movimientos sociales quienes más han incorporado estas posibilidades, pero todavía están súper limitadas y limitados, ¿no? Entonces hay que hacer muchísimo. Y bueno, ahí están las dos preguntas que ustedes hacían, ¿no? ¿Qué papel juegan las niñas de 10 a 17 años y jóvenes de 18 a 25 años en la construcción de su comunidad y en la sociedad? ¿Cómo explicar el rol social y político de esos grupos y su importancia? No tengo respuesta para ello, ¿no? Yo creo que ustedes también la están buscando, ¿no? Pero lo importante es identificar que infancias y juventudes viven en condiciones muy particulares, ¿no? Y que habría que incorporarlos en el diagnóstico de sus condiciones, ¿no? Pensemos en sus experiencias, pero también en cómo se puede intervenir con ellas y ellos, ¿no? Ahí están fuentes de consulta y bueno, es como esta pequeña propuesta conceptual, ¿no? Que pensé, ¿no? Para iniciar este debate. No sé qué les parece, cómo podríamos concluir este primer acercamiento, eh, si les agradó a algo o nos hizo falta mucho. Siéntanse en esa libertad, por favor, de criticar esta pequeña exposición. Yo les agradezco pues el espacio. No, perdón, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profesor, por estarnos apoyando en esta situación del proyecto. Y a mí me pareció, como siempre, muy interesante y muy útil toda la información que nos dio, porque sobre toda la investigación que he estado haciendo para este taller, se me han perdido como que algunos datos, como por ejemplo el definir qué significa niñez y juventud, ¿no? Eso es algo que ahorita que usted nos preguntó, sí me quedé pensando, porque es algo muy básico que puede ayudarnos mucho en la parte de cómo concebir algunos conceptos para ellos, que quizá se me olvida con tanta información que he estado buscando, ¿no? Y también con darle un poco más importancia a la parte estructural de la dominación entre los adultos, entre ellos mismos, y cómo esto afecta también en la parte de la participación de la comunidad, ¿no? Porque también algo a lo que me he enfrentado mucho últimamente, investigando para esto mismo, es cómo explicar el sentido de comunidad a personas que han sido segregadas, ¿no? Históricamente. Es algo que se me ha complicado un poquito porque no me siento tampoco como con la autoridad de llegar y decir, no, pero es que ahora sí es el cambio, ¿no? Ahora sí podemos trabajar en comunidad. Pero viéndolo desde los puntos que tocamos ahorita, pues es cierto de que ellos como tal ya son una comunidad y sería
sería imposible que entre ellos mismos no haya ya estos lazos de apoyo, ¿no? Y que puedan significar un punto de impulso justamente para que entre todos pues encontremos soluciones a las problemáticas que pueden tener tanto individual y colectivamente. Entonces me sirvió mucho la información y muchas gracias. Sí, a mí también. O sea, muchísimas gracias. Yo creo que de todos los adultos a los que les pedimos apoyo, solo 3, contándole a usted, nos dijeron: "Ah, sí, a ver, pásenme su proyecto y lo checamos y lo vemos". Entonces, es muy, alentador tener algún, pues, tipo de apoyo o, a ver, vamos a platicar, vamos a ver. Yo muchos de los datos que usted, dio, medio los conocía, pero ahorita como que tengo otra perspectiva un poco muy diferente y también me di cuenta que había despistado muchos temas que siento que son realmente importantes y que no habíamos tocado en el tema de la declaración, o que no lo habíamos enfocado así, como el tema de la identidad, darle esta nueva perspectiva. A mí eso se me hizo muy genial. De hecho, me quedé pensando en toda la conversación, cómo ir metiendo más ese tema, ¿no? También el que antes de que se dé el proyecto de la declaración en diciembre, ya crear los lazos para entre comunidades, y no solo indígenas, estaba pensando, pues, entre las escuelas se puede hacer, ¿no? A nivel, ya no solo de la misma institución, o sea, no solo que sean de la UNAM y lo del POLI, sino que entre las escuelas, no sé, del CCH Vallejo está a nada del Bachilleres 2, que haya ya un sentido de comunicación y de comunidad por la cercanía que tienen. Entonces, sí, fue enriquecedora. De verdad, yo agradezco muchísimo que haya tenido la apertura para hacerla. Yo creo que sería muy buena idea tener otra conversación, para que los demás chicos del colectivo puedan entrar, para incluso podemos llegar a subir partes de las conversaciones a la página de Facebook que tenemos, porque yo creo que esa información sirve muchísimo a otras personas. Entonces a mí me gustó muchísimo. Ah, y le iba a pedir un favor, que si a Noemi le puede pasar su presentación y para después volverla a checar Sí, también. por supuesto que sí. De hecho, ahorita que terminemos, que se la grabación que se convierta, ¿no? La subo al YouTube, les paso la liga, también para que la puedan revisar. Les paso ahorita incluso por chat, les paso la presentación para que la puedan, pues, descargar, ¿no? Y si necesitan algún otro dato, pues con todo gusto. Y yo estoy pensando que una próxima plática podría ser cómo construimos comunidad. ¿No? ¿Cómo? Quizá distintas experiencias, por ejemplo, de comunidades de infancias y juventudes indígenas, aunque es súper complicado separar la acción también de las y los adultos, ¿no? Porque pues en estas comunidades pues están todos involucrados, ¿no? Veamos a los zapatistas. No solamente hay Uy, infancias, juventudes, sino también a adultos, adultas, mayores, ¿no? Pero quizá puede ser una pregunta, ¿cómo construir comunidad en esta idea que dice Noemí de cómo ustedes con su proyecto, pues que sea el objetivo de su intervención, ¿no? Comunidad, lazo social, capacidad de diálogo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, podríamos pensar, ¿no? Una charla sobre el concepto de comunidad y ver quizá si hay experiencias, ¿no? Que hay muchísimas, por supuesto, pero habría que estar como que rastrearlas, ¿no? Experiencias precisamente de cómo infancias y juventudes han construido comunidad, porque incluso hasta, por ejemplo, las niñas y niños que anteriormente se les decía de la calle, por supuesto que hacen comunidad, ¿no? Por supuesto que tienen maneras de sobrevivencia súper interesantes y con muchas redes de apoyo, ¿no? Por eso logran, el problema es que no generan capacidad de agencia para transitar y trascender su estado de situación de la calle a un estado más autónomo, ¿no? Entonces, pues, a veces su capacidad de comunidad solo les permite la sobrevivencia, ¿no? Ibas a decir algo, me parece, Noemí. Ahí está ya la presentación en chat para que la puedan bajar. Son 9.90 megas. Ahí va en camino. Muchas gracias, profe. Y sí, estaría muy interesante que tocáramos eso en una siguiente reunión, porque justamente algo que también he estado viendo mucho en la carrera es de que la parte
de la comunidad se ha institucionalizado mucho, ¿no? Se ha visto mucho a través de los ojos de las instituciones, pero instituciones despreocupadas por la vida cotidiana de estas personas. Justamente en una clase de transparencia y rendición de cuentas estábamos viendo las formas de participación de la comunidad y muchas iban enfocadas hacia el uso de las tecnologías, pero esto nos remonta al problema que ya tocamos hace rato. Comunidades indígenas marginadas obviamente no se han preocupado siquiera las autoridades por llegar y darles el acceso a cosas tan básicas como el agua, mucho menos van a tener acceso a estas formas de participación, ¿no? Entonces también uno de los puntos que he estado viendo es cómo vincular la forma de la participación ciudadana con las instituciones sin caer justamente en estos conflictos, ¿no? Y ahorita que lo dijo, me pareció muy interesante justamente el ir investigando cómo es de que, por ejemplo, las redes de niños, pues que están en situación de calle, han logrado como que mantenerse a flote, porque justamente no me acuerdo, en qué texto lo vi, pero hablaba justamente de que se ha creado tal vez incluso instituciones, no me acuerdo cómo se llaman, de barrio, algo así, que justamente servían para poder gestionar sus necesidades de formas más personales. Entonces estaría como que interesante. Sí, sí, incluso ver posibilidades de participación del presupuesto de participación ciudadana, de cómo elaboran un proyecto y en tal colonia votan y aprueban un presupuesto para, por ejemplo, construir una casa de la cultura, ¿no? Eso pasó ahí en la Gustavo Madero gracias a una movilización que se hizo por parte de colonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están las redes y sería interesante ver cómo se construye comunidad, pero también porque esas comunidades son muy frágiles. Porque a veces pues, ya ganaron el presupuesto y a veces no, yo quiero tal diseño, no nosotros, no. Entonces ahí se fragmenta, ¿no? Hay tensiones en las comunidades que rompen precisamente con ese proyecto comunitario. Entonces valdría la pena incluso preguntarnos por qué en organizaciones sociales la comunidad también se rompe. ¿Qué es lo que pasa que no permite que la movilización y la organización social crezca? Lo vemos, por ejemplo, ahorita con las colectivas feministas, ¿no? El movimiento feminista es enorme, pero está súper dividido y polarizado, ¿no? Eso pasa en los demás movimientos sociales. Veamos el zapatismo que también se dividió, vemos movimientos estudiantiles. La pregunta es, entonces quizá no estamos pensando sólidamente en lo que es una comunidad, ¿no? Por eso quizá puede ser el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo construimos comunidad? Y se puede ir pensando incluso ya directamente en esa región donde ustedes quieren participar. ¿Qué les parece si yo trato de contactar a estos que les digo, de proregiones y del Circo Volador, y a lo mejor y tienen algún ya estudio o algún proyecto de intervención en esta alcaldía, y los podemos hasta invitar, ¿no? A una sesión virtual y que les platiquen cuál fue su experiencia? ¿Qué les parece? Sí, 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 sí. Sí, increíble. Y sería de mucha ayuda, gracias. Bueno, pues entonces, pues viene julio, ¿no? Ellos saldrán de vacaciones, pues yo sé que para ustedes que ya quieren tenerlo definido lo más rápido que se pueda. Yo trataré de contactarlos en estos días y por ahí siempre hay alguien que se solidarice y entonces si lo podemos hacer en julio, lo hacemos en julio. De todos modos, seguimos en comunicación y yo les mando la liga de esta reunión, de esta primera reunión y pues los felicito, las felicito por esta esperanza, ¿no? Concreta que tienen de mejorar las condiciones de vida de infancias y juventudes. La verdad es que es aplaudible, deberían de darles muchos premios, ¿no? Pero bueno, el Estado está preocupado por otras cosas, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes no van por el premio, sino van por otro asunto mucho más sólido que es la comunidad. Entonces, Noemí, te felicito, gracias. También a ti, Dante, gracias por el espacio. Y pues estamos en comunicación. ¿Les parece? Sí, muchísimas Claro que gracias, sí. profe. Dale, Mil gracias, profesor. un Muchas abrazo. gracias. Cuídense mucho. Gracias a Hasta ustedes. luego. Hasta luego.